¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿Cuánto estiman su intimidad? ¿Cuánto recelan de las cosas que no hacen y no quieren exponer públicamente? No sé si se van de una escapada de fin de semana, salen de viaje, o cuando están con los amigos en la mesa de un bar. ¿Cuánto están pendientes de si les van a conocer los que están alrededor, de si van a saber dónde está, a qué hora y con quién? De eso vamos a hablar en el programa de hoy y también vamos a hablar de los cambios de opinión. Cuando el equipo de gobierno de Alicante dijo que no iba a restringir los pisos turísticos en la ciudad, ahora probablemente lo ha pensado mejor porque dispone de más datos y va a aprobar, si le respaldan en el próximo pleno, una moratoria para suspender las licencias de pisos turísticos. Vamos a hablar de esos asuntos también, de la Dana, por supuesto, de la meteorología, del tiempo, de cómo está de cambiante el tiempo en la provincia de Alicante, en todo el arco mediterráneo, y de algunos asuntos que espero les puedan interesar. Si les apetece, bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tenemos que poner el foco en las personas que por cualquier motivo tienen alguna diferencia y al final nos damos cuenta, si nos miramos al espejo, que todos tenemos cierta discapacidad para depende qué cosas. Se abren camino, es verdad, la sociedad cada vez estamos más sensibilizada y más concienciada, pero todavía hay prejuicios y todavía hay barreras en la sociedad. Nos lo ha contado Noelia, que están preparando desde APSA Alicante, un proyecto magnífico para cocinar con chefs de la alta cocina, estrellas Michelin de la provincia de Alicante, y en esa cita le hemos preguntado por las asignaturas pendientes. Las personas con discapacidad intelectual al final tienen las mismas necesidades que las personas sin discapacidad intelectual. Necesitan oportunidades para desarrollar su potencial, necesitan apoyos en aquello que necesitan mejorar y necesitan que la sociedad tenga más conocimiento sobre su realidad para avanzar en este camino de la inclusión. Si todavía a día de hoy nos enfrentamos a muchos retos que vienen de mucho atrás y todos vienen fruto del desconocimiento, desde la integración en los coles, la integración laboral, social, etcétera, etcétera. Hace falta información, hace falta sensibilización, hace falta medios para dotar de apoyos en todas las etapas vitales. Todavía queda mucho prejuicio, mucho estereotipo, tendemos a englobar a todas las personas con discapacidad dentro de un mismo patrón, cuando la discapacidad en sí misma es absolutamente heterogénea. Cada persona tiene sus condiciones, sus capacidades, sus potencialidades y sus características, tenga o no una discapacidad. La discapacidad al final es un elemento de una persona, pero no es lo que define a una persona y cada persona es única. Nos quedamos con eso, cada persona es única. Es verdad que después de escuchar a Noelia nos miramos en el espejo y decimos, anda, si yo me quito las gafas seguramente tendré una discapacidad, o si hago determinada actividad seguramente también la tengo con respecto a otros. Vamos a comenzar el programa para hablar de muchos asuntos que tenemos hoy en nuestra agenda. Para eso les paso a presentar a los que me acompañan en esta mesa de hoy. Fernando, ¿cómo estás, Fernando Llopis? Bueno, encantado de estar aquí contigo y con toda la gente de 12TV. Tú que te dedicas a la educación, Fernando, sí que habrás visto muchas veces cómo poco a poco se abre paso la integración, pero cuesta mucho con las personas con discapacidad. Cuesta mucho y por ejemplo, en el caso de la Universidad de Alicante se está haciendo un esfuerzo importante por asumir que existe, hay gente que tiene cierta discapacidad. Tú lo has dicho muy bien, todos tenemos discapacidad. Yo ahora mismo, sin gafas, soy sería incapaz de leer, inútil para cualquier cosa, ¿no? Y hay mucha gente que tiene... Eso a los profesores muchas veces nos ayuda a conocer muchísimos grados de discapacidad de todo tipo, y creo que al final, por ejemplo, yo creo que puedo hablar en el nombre de mi institución, la Universidad de Alicante, ha hecho una labor muy importante todos los centros para intentar que las personas, cualquier persona se pueda integrar fantásticamente con los demás, con el resto de personas que somos todos, cada uno tenemos alguna discapacidad.
Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Aquí está David Lozano también. David, por cierto, esto me lleva a una reflexión que hizo en una entrevista que le hice al neurocirujano Salvador Martínez de la UMH, aquí está investigando sobre enfermedades raras y otras muchas, que dijo aquello de la barrera más difícil de superar de las enfermedades raras, de las discapacidades, son los estigmas que tiene la sociedad, ¿verdad? Bienvenido, David. Sí, buenas noches a todos. Efectivamente, es un estigma, pero no solo de las discapacidades, hay también, el día 1 fue el Día Mundial contra el SIDA y es una enfermedad muy estigmatizada, muy estigmatizada. El otro día leía que adquieres un cáncer y la gente te dice pobrecito y dices estoy infectado con el VIH y te dicen eso por no usar condón y demás. En el caso de la discapacidad, como ha dicho Noelia, hay muchos tipos de discapacidad, cada discapacidad es un mundo. Y lo que hay que hacer en pleno siglo XXI es romper las barreras, las físicas y las mentales. Y fijarnos, poner el foco en las capacidades, que muchas de estas personas es verdad que han puesto en marcha un proyecto que hemos hablado en nuestros informativos y veremos más detenidamente con un documental que han preparado con Kiko Moya, con chefs de estrellas Michelin, donde personas que están vinculadas a la asociación APSA están cocinando pues de otra manera, ¿verdad? Es un proyecto muy bonito, les iremos explicando poco a poco. Vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer con la intimidad. No sé cuán recelosos sois de vuestra intimidad. Cuando vais a un hotel, ¿queréis que se sepa que estáis allí? Que se conozcan vuestros datos. ¿Tenéis recelo de dar el número de teléfono, el correo electrónico, un poco estas cosas? Esto es lo que el Gobierno de España ha puesto en marcha. Desde este lunes, ya cuando uno se registra en el hotel, le piden hasta 42 datos diferentes. Los empresarios de hoteles de toda España, pero especialmente los de la Comunidad Valenciana, dan la voz de alarma. Dicen que esto va a perjudicar notablemente al sector. Pedimos al Gobierno que suspenda cautelarmente, no solo al Gobierno, a los juzgados también lo vamos a hacer, que suspenda cautelarmente la entrada en vigor de este decreto que nos hace muchísimo daño. Esto era un sistema que funcionaba muy bien, con los datos de DNI y pasaporte los enviábamos al Ministerio del Interior, la policía tenía conciencia de quién estaba en cada establecimiento, si había una persona que estuviera en busca de captura o lo que sea, iban a por él y nos pedían datos y los dábamos todos, faltaría más. No es de recibo para el cliente, la imagen que da es que parece que estamos en la Unión Soviética. Un autocar con 50 personas, si cada uno le tienes que pedir esta especie de confesión de todos los datos, pues es absolutamente inoperativo. Es un auténtico despropósito. Es algo que, una vez más, muestra que la Administración toma decisiones sin contar con el sector. Esta mañana en algún hotel ya había problemas para dar el correo electrónico porque pensaban que era para enviarles publicidad. Se van a eternizar los check-in. ¿Os imagináis cuando lleguen a un hotel de 500 habitaciones, un congreso de 300 personas? ¿Qué os parece este asunto? Sí, bueno, el principal problema que veo yo, de primera instancia, es que el Gobierno, que perfectamente, fundamentalmente imponen, y nadie ha explicado para qué. ¿Por qué tenemos que hacer esto? O sea, argumentan motivos de seguridad, sí, pero la seguridad para localizar. Sí, entonces, ¿me quieres decir que, fundamentalmente, el hecho de que yo de mi correo electrónico va a dar seguridad? O sea, ¿qué tipo de seguridad? Yo creo que, lo ha comentado muy bien el presidente de los hoteleros, de Osber, creo que era. Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado, que no sé hasta qué punto tendríamos que darlo, el DNI, y el DNI hay bastante información, más de la que a veces deberíamos dar, ¿no? Yo creo que fundamentalmente a mí lo que me preocupa son dos aspectos. Uno, yo creo que no tengo por qué dar tanta información para el Ministerio del Interior. Es decir, si yo voy con quien haga falta a un hotel, puedo darlo y no sé hasta qué punto. Es decir, fundamentalmente, de hecho, no se tendría que chequear ni siquiera si yo voy con determinada persona, sino si esas personas, alguna de esas personas están en alguna lista de búsqueda y captura. Y hay algo que tampoco somos conscientes. Es que estamos hablando de hoteles grandes muchas veces, hablamos de los hoteles grandes, pero no pensamos en los hoteles pequeñitos que tienen un pequeño ordenador sin ningún tema de seguridad, donde a partir de ahora todos los datos que dispongamos los dejaremos no solamente al Ministerio del Interior, sino al hotel. Con lo cual, yo creo que corre en riesgo bastante nuestra intimidad y creo que el otro día estuve en la conferencia de Iván Espinosa que dio aquí en Alicante y hablamos un poco de esa pérdida de libertades que estamos asumiendo muy tranquilamente
y que no tenemos por qué. Es decir, estamos en un país libre y yo creo que llega un momento que no hace falta que el Estado sepa todos nuestros movimientos, que no estamos en la Unión Soviética, pero quizás es lo que les gustaría a Pedro Sánchez y sus acólitos. Sí, yo creo que aquí el principal... Primero hay que escuchar a los profesionales y todos están en contra de lo que llaman gran hermano turístico, ¿no? Luego hay que ver lo que están diciendo ya en mercados tan importantes como nosotros, como el alemán o el Reino Unido, que están absolutamente horrorizados y que la prensa, los grandes medios de comunicación han destinado especiales a explicar este gran hermano que se le van a hacer, porque además si nosotros somos celosos de nuestros datos, imagínense en el Reino Unido, que hasta hace poco no tenían ni documento nacional de identidad por no tener. Y luego hay un factor que lo ha comentado Fernando, la seguridad. Los ciberdelincuentes ya saben que en un hotel con un sistema informático vulnerable, pues ya van a tener datos tan sensibles como nuestra tarjeta de crédito, que ya se tenían, pero eso tiene que ir asociado a una cuenta corriente, que eso nunca te lo pedían en el hotel, y a tu DNI. Con esas tres combinaciones es un dato explosivo que los ciberdelincuentes mundiales de todo el mundo ya han puesto su foco. Con el IBAN de la tarjeta de crédito, que es el numerito este de seguridad. No, lo de detrás, pero es que antes no iba asociado a una cuenta corriente, nadie en un hotel tenía, pero es que ahora te piden la cuenta corriente que va asociada a ese número de tarjeta y dicen que es para luchar contra el terrorismo yihadista. Primero, el terrorista yihadista no se aloja en ningún hotel. Ya tienen ellos sus contactos y sus pisos francos y demás para si tienen que viajar de un país a otro. Y no tiene nada que ver la cuenta corriente con asociarse, o sea, con esto. Vamos. Habrá que justificar el grado de parentesco con los menores que vayan al hotel, pero es que además hay que identificar a todas las personas que duermen en una habitación. Si vamos los tres a un hotel y cogemos una habitación para los tres, hasta ahora lo que hacíamos era dar un carnet, ¿no? Dábamos con un documento de identidad solamente y íbamos los tres a la habitación. Ahora nos tenemos que identificar los tres. Sí, pero eso sí que tiene cierta justificación y te diré por qué. Yo creo la preocupación del gobierno socialista, ¿no? Porque para que no les explote otro caso Ábalos, fundamentalmente. Yo creo que puede ser eso, para tener controlado, porque igual piensan que toda la gente son como ellos. No, es que en general la gente somos más entonces normal. habrá que extender la norma a los prostíbulos, además de a los hoteles. Pero la gente es recelosa de su intimidad, ¿no? Sí, mucha gente prefiere pagar en los hoteles con dinero en efectivo para evitar todo tener que dar una tarjeta, etcétera. Y creo que llegará un momento, fíjese, yo soy una persona que me he acostumbrado a pagar con el móvil y casi nunca utilizo dinero en efectivo. Pero todo lo que está pasando alrededor te está empezando a replantear que a lo mejor sí que es momento de recuperar los pagos en dinero en efectivo para evitar este control, porque puede llegar un momento que nos controle tanto el Estado que nos invita a repostar 2 veces en gasolina diciendo que estamos consumiendo demasiada gasolina. Después es verdad un poco lo que decía David, a diario ya nos llaman por teléfono un par de veces al día, nos llegan WhatsApps o correos electrónicos ofreciéndonos trabajo o cualquier otra cosa. De todo tipo. Así que esto... es que además ahora, Andrés, se va a multiplicar esto, en ¿no? uno de esos 42 datos nuevos que hay que dar, incluye el teléfono fijo. Bueno, y si no tengo teléfono fijo, es que tengo obligación pero es que si no das un teléfono ¿Si no tienes fijo, correo electrónico? Sí, claro, si no tienes correo electrónico, eso ya lo tiene casi todo el mundo. Pero si no tengo una de las dos cosas, no te puedes alojar en el hotel. Y otro problema añadido, el Ministerio del Interior está volcando en los hoteles la responsabilidad de seguridad que tendría que tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es que hacen garante de esa seguridad a un simple recepcionista de hotel, simple entre comillas. Quiero decir, No, que no además, tiene nada que ver con la seguridad llegaremos del al Estado. final, diremos correo johnsmith@gmail.com. Claro. O te haces un correo específico para ir a los No, pero hoteles. es que quiero pensar, no sé cómo lo van a hacer, pero no comprobarán in situ que el correo que das es el correcto. O sea, pues ya sería la bomba de que te envíe... No, te voy a enviar un correo y ahora me contestas y como ha dicho perfectamente, 300 personas en la cola esperando. ¿Sabes? Pero ya llegarán los elementos coercitivos posteriores, que será a lo mejor sancionarte si has dado a Por haber sabiendas, mentido. si has dado a sabiendas un correo electrónico que no existe. Ya. Porque claro, porque las sanciones a los hoteles, a los responsables de los hoteles, si no hacen ya desde el lunes ese formulario, que por cierto falló la plataforma como era de esperar,
van de 30.000 a los 400.000 euros, algo así. Yo creo que en estos momentos es buenísimo ver la película La vida de los otros y recordar cómo vivían en las repúblicas soviéticas no hace tanto. No hace tanto. ¿no? Y de alguna forma pensar que si estamos de allí, o incluso recordar un poquitín el cierto control que tenía el franquismo, pero vamos, se ha quedado light en comparación con estos. Esto era una broma. Bueno, ya ha habido paralelismos y memes con el Congreso del Partido Socialista en Sevilla, ¿no? Un poco. Sí, hombre, escúchame, están todos cantando con el puño en alto y el no pasarán y tal, pues bueno, pues. Y luego se van en un Falcon. Sí, luego están con el puño en alto y sin solución de continuidad a un helicóptero para que me lleve al Falcon. Sí. Una pincelada. Los hosteleros de la zona centro de Alicante, del centro tradicional, piden más diálogo al equipo de gobierno, que ya ha aprobado junto con Compromís las restricciones a la hostelería. ¿Qué os parece este asunto en una ciudad que presume de ser capital de la gastronomía para el próximo año 2025, que se haya reducido a la mitad el espacio para los veladores, que se rebajen las horas de cierre de las terrazas? Yo creo que lo he dicho aquí alguna vez. Yo creo que el alcalde no está a la altura de las circunstancias. Tampoco saben qué tipo de modelo de ciudad está dirigiendo en vista de las decisiones que está adoptando. Es más, tú lo has planteado ya en el enunciado de la pregunta. Si llega a un acuerdo con Compromís, yo ya empiezo a sospechar de que no es un buen acuerdo. Así de claro y así de sencillo. Hombre, visto desde otra manera, es decir, al final les pedimos diálogo a los grupos ya, pero políticos. No tienes que dialogar con los grupos políticos, lo que tienes que dialogar es con las personas afectadas, escuchar al sector, a los profesionales que le afecta esta medida. Creo, vamos, y luego para eso es el equipo de gobierno y cuando hace falta pues aplican el rodillo, ¿no? Es complicado este asunto. Nunca va a llover a gusto de todos, ¿no? Porque estoy seguro que a los vecinos les gustaría que redujesen 3 horas el horario, se redujesen veladores y los hosteleros incluso ampliarlo, ¿no? Creo que es difícil llegar a un acuerdo. A mí la sensación que me da, y comparto con David, ¿no? Es decir, es que nadie sabe cuál es el camino que está siguiendo el alcalde. No sabemos cuál es el modelo de ciudad que quiere el alcalde Luis Barcala, y a lo mejor lo que pasa, que lo que está ocurriendo es que el alcalde del PP es de Compromís y todavía no lo sabe. ¿Qué puede ser? O sea, que a lo mejor puede ser ese momento porque ha pactado con Compromís una solución que estuvimos comentando precisamente yo también el día que estuve aquí la última vez. Y insisto, al final que haya unos acuerdos, hay que definir un modelo, y lo que yo creo que tiene que tener claro el señor Barcala es cuál es el modelo de ciudad que quiere, qué cosas tienen que pasar en la ciudad. Y yo creo que de alguna forma improvisa, conforme van pasando los día a día, es un poco el modelo Pedro Sánchez, va cambiando de opinión y pasan los días y ahora cambio por aquí, tiro por allá. En fin, le hemos preguntado a la gente, hemos salido a la calle para preguntar qué grado de recelo de su intimidad tiene y qué le parece esta medida de la que hemos estado hablando hace un momento sobre el registro al llegar a los hoteles, que le preguntan hasta 42 datos diferentes. Supongo que será por mayor control de seguridad y tal, siempre que no se viole la seguridad de las personas, supongo que está bien. En absoluto, siempre que sea un trato correcto de los datos, con la ley de protección de datos, no tengo por qué sentirme vulnerada. Pues a mí no me gusta, por ejemplo, yo voy mucho de vacaciones y demás, pero la verdad que no me gusta dar ni mi DNI ni esos datos porque luego eso está siempre registrado. Yo lo encuentro mal porque la protección de datos, ¿dónde queda? Entonces... Bueno, yo sé que desde que habéis visto a nuestro invitado tenéis allí algunas preguntas que hacerle, especialmente qué tiempo va a hacer estas Navidades, en Nochebuena, Nochevieja, en la Noche de Reyes, porque está con nosotros, es todo un referente, no solamente en España, sino en el mundo. Le han llamado de distintos rincones del mundo a nuestro meteorólogo, decimos los medios de comunicación alicantinos, nuestro meteorólogo de cabecera, que es Jorge Olcina. ¿Cómo estás, Jorge? Nada, un placer, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Nada, es un placer. Ya te traslado la pregunta para el final de la entrevista, ¿qué tiempo va a hacer estas Navidades? Para que te la vayas un poco preparando. Pero, Jorge, ¿ha llegado el otoño o ya se han diluido las estaciones de tal manera que no hay un corte? Bueno, sí, seguimos teniendo, pero cada vez el verano es más largo, el otoño es más cortito, el invierno también, los días de frío son cada vez menores. Sí, estamos en este proceso que llamamos de calentamiento y todo lo que es
estaciones, meses, semanas de calor por encima de lo normal, cada vez son más abundantes. Los de mi generación, Jorge, hemos conocido finales del verano con gotas frías. Sí. Siempre con lluvias intensas, con ramblas, que se han llevado a veces caminos de zonas rurales y estas cosas. Pero esto se intensifica, los temporales son más agresivos cada vez. La dana que hemos vivido en Valencia, no sé si es un ejemplo de esto o ha sido algo excepcional. Sí, lo vivimos también en la dana de la Vega Baja del año 19. Son fenómenos que es verdad que ocurrían, gotas frías, las danas como ahora les llamamos, pero que están cobrando más energía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un Mediterráneo muy cálido, cada vez más cálido, y eso transfiere cada vez más energía, más calor, más vapor de agua, y hace que las nubes se muevan, digamos, de forma enérgica en mucho más corto espacio de tiempo, ¿no? Y te descargan 200, 300 litros en apenas hora y media, ¿no? Eso es un poco lo que pasó en Orihuela cuando la dana y lo que ahora ha pasado en las comarcas del interior de Valencia. ¿Nos hemos librado por suerte en Alicante, Jorge? ¿O ya estaba muy claro que iba a caer en Valencia? Se supo claro ya el fin de semana, ¿no? Domingo, sobre todo lunes, antes de que se diera el aviso, que ya el recorrido de vientos favorecía que fuera, por así decirlo, desde el Mediterráneo hacia Valencia, ¿no? Pero podía haber desplazado un poco el centro de la dana, un poco más al sur de la península ibérica, y nos hubiera pillado a nosotros, ¿no? Por tanto, a mí me gusta hablar siempre del litoral mediterráneo, ¿no? Somos una región de riesgo desde Gerona hasta prácticamente Cádiz, incluidas las Baleares. En cualquier momento podemos ser afectados por un episodio de lluvias torrenciales, como en este caso. ¿De qué hemos pecado aquí, Jorge? Porque seguro que hemos pecado de muchas cosas. La población, los políticos, Sí, a ver, nos ha faltado información seguramente en el momento, ¿no? Por eso yo creo que los avisos tienen que llegar al móvil de forma inmediata. Prácticamente cuando emitió el aviso, a la media hora como mucho, eso ya tiene que llegarnos al móvil para hacernos una idea y tomar precauciones, ¿no? En el ámbito familiar o domiciliario. Y luego nos falta mucha formación, mucha educación, ¿no? A la población. A la población. No sabemos actuar tampoco, aunque nos den una alerta roja o del color que sea, ¿no? Y luego es verdad que tenemos un territorio muy trabajado, digamos, muy construido desde hace muchas décadas en zonas que no deberíamos haber ocupado, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Pasan ramblas o barrancos por el centro de poblaciones, eso aumenta el nivel de riesgo. Todo eso es lo que ahora habrá que transformar, reconstruir. ¿Cambia el paradigma de la construcción? Es decir, hay un antes y un después. A partir de ahora las administraciones decir, un momento, ese proyecto hay que revisarlo. Ahora mismo estamos nosotros pendientes del parque central, de toda la estación, de la cantidad de viviendas que en los próximos años se pretenden construir allí. ¿Esto cambia un poco el paradigma? Podría ser una buena excusa para hacer un buen parque inundable, ¿no? Porque además tiene un componente educativo para la población, colegios que pueden visitarlo, se les explica un poco el funcionamiento de este tipo de lluvias y demás, ¿no? Pero sí, tiene que cambiar. Es verdad que tenemos desde el 2015 una ley del suelo que nos obliga a tener mapas de riesgo, que eso antes no existía, por lo menos sabemos dónde están las zonas más peligrosas, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana, desde el 2003, tenemos un Patricoa que llamamos un plan para reducir el riesgo de inundaciones, con una buena cartografía también, que bueno, se ha ido cumpliendo y desde entonces se ha ido evitando la ocupación de estos espacios de inundación, ¿no? Ahora tenemos que ser mucho más rigurosos en el cumplimiento de todas esas normativas, ¿no? A los pocos días de la dana estuvimos en el Colegio de Ingenieros de Alicante, donde nos hablaron que lo que está hecho está, pero que ha faltado probablemente prevención. Fíjate lo que nos decían. Es necesario saber convivir con la inundación. Hay zonas en el mundo que conviven con la inundación y no pasa nada. Saben actuar frente a las inundaciones. Viven protegidos, no son vulnerables. Minimizan la vulnerabilidad al mínimo, por tanto ya no hay riesgo, por muy peligrosa que sea la inundación. Pero sí que es cierto que nuestro territorio, especialmente el área metropolitana de Valencia, está muy urbanizada. Muy urbanizada. Hemos construido en zonas que decimos que son inundables. Se hacen desarrollos urbanísticos en zonas que son inundables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar las medidas correctoras y hacer un análisis de cuando se puede se hace y cuando no se puede no se debe hacer. Pero la gente que ya vive ahí no podemos tirarla de sus casas. No podemos decirles vete de aquí. Ellos tienen que ser conscientes de que se vive en una zona con riesgo, en una zona potencialmente inundable, que es una zona muy vulnerable y que encima es una zona peligrosa. Yo creo que no hay que tirar a la gente de sus tradiciones, de sus estilos de vida. No podemos venir ahora y tirar a la gente fuera. Pero deben de tener conocimiento, deben de haber una educación, deben saber que viven en un sitio peligroso y ante episodios o previsiones que hagan
aunque sean luego fallidas, pero si AEMET dice hace cinco días antes, porque yo tenía mapas de que venía la inundación, que venía una dana fuerte a la Comunidad Valenciana, el 25 de octubre lo sabíamos, pues estar prevenidos, saber que vives en una zona peligrosa y que quizá pueda haber un daño. Y todo lo que pueda estar susceptible de daño, tenerlo protegido o no tener objetos de valor ni cosas importantes, ni poner en riesgo a las personas, porque puede venir una inundación muy grande y hacerte mucho daño, como ha sido el caso. Por supuesto que ha sido un fenómeno extraordinario. Sin qué duda cabe que esta inundación ha sido descomunal, ha caído muchísima agua, pero puede volver a caer. ¿Qué razón tiene? ¿Nos ha faltado información? Totalmente. ¿Planes de evacuación? ¿Saber qué hacer? Sí. Es decir, no podemos culpar al que bajó al garaje por su coche. Es que no lo sabía. Claro, y hacía pues lo que hubiéramos hecho a lo mejor todo, ¿no? Intentar salvar eso, que luego nos damos cuenta que es lo menos importante, ¿no? Pero bueno, es un poco la reacción inicial. Sí, nos falta formación, educación para el riesgo en todo nuestro país, ¿no? Especialmente en la zona mediterránea, que es la que más sufre este tipo de eventos, ¿no? Tú a las pocas horas ya decías que quizá había que establecer una alerta negra. Bueno, porque no entendemos, la roja no la entendemos. O lo hemos interiorizado y hemos visto que actuamos como si no pasara nada. Alerta roja, bueno, voy a comprar unas cosas al súper y ahora vengo. También es que esa alerta no nos llegó al móvil, en el sentido, es lo que yo os decía, ¿no? Las alertas meteorológicas o la sísmica, que también puede ocurrir, eso tiene que llegar de forma inmediata, ¿no? Y ya la gente empezar a tomar precauciones, por así decirlo. Luego ya vendrá el aviso de protección civil, del protocolo existente y tal. Pero ese primer aviso, que es por ejemplo lo que hacen en Japón, en Estados Unidos, enseguida te llega al móvil, ¿no? Atención, en las próximas 6 horas, posibilidad de un huracán o de tal. Bueno, pues tú ahí ya sabes un poco lo que... Había huracanes en Estados Unidos que se llevaban miles de personas por delante, y ahora apenas una decena de personas. Claro, ¿no? porque la gente está avisada, pero está formada, sabe lo que hacer, ¿no? Cuando viene un huracán importante hay una serie de protocolos, o tienes que evacuar o tal, y por eso vemos esas largas colas de coches, ¿no? Que se van de un estado porque es a lo que se les ha educado a hacer, ¿no? Y es correcto. Hay un debate, Jorge, que en los últimos años es verdad que de determinada tendencia política pues ha hablado de la renaturalización de los cauces de los ríos, el dejar crecer las cañas, el principio de intervención mínima en los cauces de los ríos, frente a muchos alcaldes que andaban preocupados por la limpieza del cauce de sus ríos. Fíjate, un ejemplo es Pablo Ruz, que en Elche se puso a limpiar los cauces de los ríos, dijo, pues si luego viene la Confederación y me multa, pues ya veremos. Nosotros vamos a llevar hasta el final. Los barrancos de Elche tienen que limpiar y los barrancos de Elche tienen que estar perfectos. Bueno, sí que le hacemos una reflexión a Confederación. Si Confederación no es capaz de mantenerlos por sí misma y considera que lo tenemos que hacer los ayuntamientos, o considera que ella no lo tiene que hacer, pues que nos liquide lo que cuesta limpiar barrancos, y con gusto nosotros lo asumiremos todos los años. No sé si me explico. Es decir, todo este coste de limpieza de barrancos que lo tiene que hacer Confederación y no lo hace, que nos transfiera el dinero a los ayuntamientos para poder hacerlo con regularidad y poder hacerlo de manera continuada. Confederación, en fin, no creo que esté en disposición de afirmar o de decir o de amenazar con multas después de las circunstancias. Nosotros, a lo nuestro, a limpiar barrancos, que es lo que tenemos que hacer. Porque sí que después de esto todavía la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo que a los alcaldes que se atreviesen a limpiar los ríos, pues todavía les iba a multar, ¿no? Sí. ¿Limpiar, renaturalizar, o hay otras opciones, Jorge? A ver, es un poco de todo, pero hay que saber dónde hacerlo. Por ejemplo, la caña en tramo bajo es un obstáculo, eso hay que limpiarlo, porque el agua decrecida tiene que salir lo antes posible al mar, ¿no? Por tanto, la caña, que además es una especie invasora, eso hay que limpiarlo, ¿no? Lo vivimos en la Vega Baja en el año 19 y ahí se pudo llegar a un protocolo con la Confederación, en este caso el Segura, para que los municipios pudieran limpiar y luego les llegara, por así decirlo, el permiso, ¿no? Pero si era urgente limpiar, hay que limpiar, ¿eh? Otra cosa es que en tramos medios altos, el bosque de Ribera, por ejemplo... Como una declaración responsable, ¿no? Exacto, el ayuntamiento decía, voy a limpiar y luego... Claro, ¿eh? En tramos medios y altos, bosque de ribera, a lo mejor conviene mantener algunas especies porque pueden frenar la velocidad y demás, ¿no? Pero lo que es en tramo bajo, el tramo bajo tiene que estar en la zona mediterránea lo más libre de cualquier obstáculo posible, ¿no? Tenemos en la mesa invitados que ya sabes que tienen muchas ganas de preguntarte, claro, muchas cosas, porque es verdad que hay muchos asuntos que tratar, así que les vamos a trasladar la palabra, si tenéis alguna pregunta para Jorge.
Hola Jorge, un placer tener. Una cosa que hemos denunciado a muchas personas es de que hay un exceso de personas o de cargos políticos que ocupan puestos técnicos relevantes, ¿no? Y evidentemente se ha notado muchísimo esto en la gestión de la DANA. ¿Tú no crees que sería necesario que personas técnicas con más capacidad que lealtad a los cargos políticos ocuparan esos puestos de responsabilidad en emergencias, por ejemplo? Bueno, o si no un perfil técnico, puede ser el perfil político, porque normalmente la legislación nos dice que es el político el que tiene la última palabra o el que tiene que dar la última orden, pero saberse rodear de un buen equipo técnico, de asesores, digamos, preparados para cada tema en concreto, y en este caso para el riesgo y la emergencia, ¿no? Por tanto, sí, es decir, constituir un pequeño comité de crisis en estos casos con gente experta. En la Comunidad Valenciana hay muy buena investigación en materia de riesgos en todas las universidades que tenemos, y bueno, pues estamos al servicio de lo público en este caso, ¿no? Yo siempre digo que la ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad, ¿no? ¿En qué administraciones, Jorge? En la autonómica, que en este caso es de la que estamos hablando, pero también, por ejemplo, en los ayuntamientos tendría que haber un asesoramiento técnico para Sí, a ver, grandes ayuntamientos a veces sí que nos lo han pedido y nosotros hemos ofrecido asesoramiento, ¿no? Es más difícil en los pequeños, pero puede ser la Diputación la que haga un poco de enlace, ¿no? de consultas de los ayuntamientos más pequeños. Sería bueno que ahora se abriese una ronda de supervisión de estas cosas. Sí, yo creo que sí. Tenemos que ahora, por ejemplo, proyectos urbanísticos que estén en cartera, vamos a estudiarlos un poco mejor, ¿no? Vamos a ver dónde van a estar ubicados y tal. Planes de emergencia, tal, sí, vamos a readaptarlos al nuevo ciclo este de cambio climático, de lluvias más extremas y tal. Y todo eso bajo una supervisión técnica, aunque finalmente sea la política, parlamentos o juntas locales, tal, los que tengan que aprobar ese tipo de documentos. Fíjate, parecía que había un centro comercial por allí, de estos de IKEA, que parece que estaba construido elevado y no le pasó nada. Sí, estaba en zona inundable. Estaba en zona inundable y es un poco lo que en la Vega Baja se pretendía después de la inundación, ¿no? Que todas las plantas bajas o sótanos, esos quedaron expeditos de ocupación habitual, es decir, no hacer habitaciones en la planta baja, ¿no? Hacer pues el salón, tal, pero donde la gente puede dormir, porque este tipo de precipitaciones nos viene de madrugada, como ha sido prácticamente esta, y no te da tiempo de reacción, o como fue en Alicante en el año 97, ¿no? Por tanto, esas zonas bajas, en zona de alto riesgo, tienen que quedar lo más libre posible. Pues con esto, Jorge, se abre otro debate, porque sabes que ha proliferado la construcción de viviendas en bajos, comerciales, en garajes y estas cosas. A ver, allá donde pueda hacerse, se puede hacer. No en Alicante se están haciendo muchos. Sí. Digamos, Alicante tiene zonas de riesgo que habrá que evaluar si eso se ha hecho bien o no. Hay zonas que no, es decir, tampoco podemos generar con todo esto una alarma innecesaria en la población y que esto va a ser un desastre, ¿no? No, pero a partir de ahora sí que todas las propuestas, proyectos, revisarlos con más tranquilidad. Si están cerca de una zona inundable, de un barranco, oye, ojo, porque esto puede mejor vivir arriba. Claro, puede tener estas consecuencias. Otra pregunta tenemos que ver por ahí. Jorge, buenas noches, un placer saludarte y tenerte aquí. Hemos visto que lo que ha ocurrido en la Horta Sur pues es difícilmente previsible, ¿no? Es una precipitación enorme que ha desbordado todas las previsiones, quizá las precipitaciones más fuertes en este último siglo. Alicante siempre sacamos pecho de un plan antirriadas, unos colectores magníficos que se hicieron después de la última gran riada o gota fría que se llamaba entonces, pero ¿ha quedado algo en el tintero? ¿Estamos realmente preparados por si viene una tragedia de estas características? Estamos mucho mejor preparados que cuando fue la última inundación del año 97, se han hecho canalizaciones de gran capacidad, depósitos pluviales, parque inundable La Marjal. Nos queda completar un poco este esquema, ¿no? Habrá que hacer algún depósito pluvial más, habrá que hacer algún parque inundable más y eso pues nos garantizará, porque cuando hay un episodio de estos en una ciudad compacta, digamos, lo peor es que circule el agua por la calle, ¿no? Porque eso es lo que arrastra coches o ciudadanos, ¿no? Que se los lleva por delante, ¿no? Entonces, todo lo que sean infraestructuras para reducir ese riesgo, ¿no? Del agua en la calle,
bienvenido sea y habrá que complementarlo. Ahora comentamos, tenemos la oportunidad del parque central, se puede hacer con una forma de parque inundable que el diseño ahora ha mejorado mucho y eso incluso puede estar como tapado, ¿no?, entre árboles y tal, para que la gente no note que es una zona. Pero bueno, tiene esa función y puede funcionar. El de la Marjal es un buen ejemplo. Si se sabe que es inundable, pues uno se fija, claro, pero si no... Claro, y cuando se da un aviso tal, se cierra para que el público no pueda entrar, que es lo que se hace en la Marjal, ¿no? Por tanto, estamos mejor preparados, pero en esto siempre tienes que estar al día de todo, ¿no? Porque vemos que las condiciones de lluvia cambian, cae con más intensidad, habrá que renovar algunas invernales que no tienen capacidad de... Bueno, pues todo eso, convivir con el riesgo, como comentaba antes en el Colegio de Ingenieros, convivir con este tipo de eventos es una lucha continuada, ¿no? Es decir, una inversión que tiene que estar siempre presente, una revisión constante de planes, de programas que pueda haber de esto, ¿no? Somos mediterráneos, históricamente hemos vivido en este espacio geográfico, sabemos convivir con el riesgo, pero conforme van cambiando las circunstancias y ahora tenemos un clima un poquito más adverso, pues tenemos que renovarnos, ¿no? Estos días hemos visto, como decían, fotografías de los subsuelos de Alicante que no conocíamos, sí, ¿verdad? De esos grandes túneles que hay, que se hicieron en la época de Alperi, y cuando se hizo toda esa reconducción del agua, es verdad, para evitar esas grandes riadas. Aguas de Alicante ha cambiado también los colectores, se están renovando, en fin. Los que sabemos que eso existe bajo, nos sentimos un poco más seguros. Sí, tenemos la suerte de que se aprobó aquel plan, de que tenemos una compañía como Aguas de Alicante que está siempre investigando, invirtiendo en todo esto, y eso nos da una garantía de seguridad, ¿no? Que nunca va a ser al 100%, por supuesto, ¿no? Pero bueno, podemos vivir un poco más tranquilos. Pues Jorge, muchas gracias. Ahora la última pregunta, que es la que están esperando todos nuestros espectadores. ¿Qué tiempo va a hacer estas Navidades? ¿En Nochebuena, Nochevieja? Todo apunta a Navidades anticiclónicas, con lo cual a mediodía bueno, por la noche un poco más de fresquito, pero parece que sí, que está apuntando todo a que se va a instalar un anticiclón de estos de permanencia, ¿no? ¿Se esperan lluvias, nieve o no? ¿No es año de nieve? De momento no. La verdad es que de momento no se ve una situación, un temporal de grandes nieves y tal, ¿no? Pero bueno, como siempre decimos, esas predicciones a 3-4 semanas en el Mediterráneo tenemos que ir continuamente revisándolo. Si hubiera algún aviso próximo a las Navidades, pues ya lo comentaríamos. Bueno, pues de momento que saquemos la ropa de abrigo, normal, los gorros, las bufandas, estas cosas que hacen también una estampa navideña bonita. Y ahí, pero no excesivo frío, tampoco va a ser de momento. Y el mar sí que está ahora fresquito, que eso es bueno. Sí, se va enfriando. Todavía sigue teniendo temperaturas en algunos puntos por encima de 20 grados. Que eso tenemos que vigilar, ¿no? Siempre tenemos dices que vigilarlo. Pero es verdad que ahora entra en los meses más fríos del año, ¿no? Diciembre, enero, febrero. Sí. Pues Jorge Elcina, muchas gracias. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Para mí, un placer. Gracias. Felices Navidades, porque no nos veremos seguramente. Igualmente, para vosotros, para todo el equipo y todos los televidentes. Gracias. ¿Notas que a veces te falta energía? Tu mente quiere, pero tu cuerpo no llega. Es entonces cuando deberías tomarte un Mano de Santo, un refresco multivitamínico reponedor, sin azúcar, sin cafeína, sin taurina, para poder ofrecerte más energía, fuerza del día a día. Mano de Santo, pruébalo y luego me cuentas. Mano de Santo presenta tu cuerpo, tu cabeza. Tu cuerpo está, tu cabeza como que no. Que sí, que creo que está. No, no está. ¿Qué va a estar? Pues no, no está. Del cansancio se sale. Prueba Mano de Santo. Te recupera de la fiesta, del deporte o de lo que sea. Otro asunto que el Partido Popular va a llevar al próximo pleno del 19 de diciembre. Dice el alcalde Luis Barcala y su equipo de gobierno que va a aprobar una moratoria, si cuenta con el apoyo de otros grupos, para suspender las licencias de pisos turísticos en comunidades de vecinos
no de edificios enteros de apartamentos turísticos, sino en comunidades de vecinos. Suspenderá la licencia durante 2 años. Lo ha explicado el portavoz adjunto Manuel Villar. Pero sí la idea es marcarnos un plazo para ver realmente la situación en la que estamos, ver hasta dónde da la ciudad de sí de esos apartamentos e intentar hacer las cosas bien antes de que pueda ser irreversible simplemente. Entonces la mejor manera es pues suspender ese plazo durante 2 años y valorar todas las circunstancias y en sentido tomar medidas en estos 2 años. Lo que no se va a paralizar es si es un bloque entero para apartamentos turísticos, pero las viviendas aunque decir unitarias, o sea, es decir, solo exactamente. Una... Eso sí. Afectará a esas, no a los bloques. ¿Qué os parece esta medida del equipo de gobierno? ¿Notáis que es necesario reconducir la situación? ¿Hay muchos apartamentos turísticos en comunidades de vecinos? Yo creo que hay que escuchar a los técnicos. Si es una moratoria para no improvisar, pues me parece bien. Ahora, es un tema que se lleva hablando desde hace mucho tiempo y ya podría estar avanzado. Dicen moratoria de 2 años, me parece demasiado. Pues hacer una moratoria hasta primeros de este año porque creo que vuelven a caer en lo mismo. Aunque esto es una decisión tomada para no improvisar, creo que se está improvisando hasta la decisión. La decisión la toman después de un estudio que viene de la cátedra de la Universidad de Alicante, la cátedra de turismo, donde me parece que se aprecia que hay una proliferación probablemente excesiva en comunidades de vecinos de pisos turísticos. Yo creo que en general, es decir, al menos algunas personas, yo he defendido de que los pisos turísticos me parecen bien en bloques independientes, no lo veo tan claro en pisos de comunidad de vecinos donde se comparten las puertas de acceso, etcétera, por el tema de seguridad y a veces en algunas ocasiones molestias, ¿no? Con lo cual yo podría estar de acuerdo un poquitín con ese planteamiento. Lo que me parece mal es que creo que hace 2 meses o hace 3 meses desde el equipo de gobierno del Partido Popular decían que no hay ningún problema y ahora en raíz de sus pactos con Compromís empiezan a decir porque creo que el primero que ha aplaudido la decisión del alcalde ha sido los de Compromís. Han dicho, de aquí nada vemos al alcalde que quita la foto del rey y pone la de Mónica Oltra. Compromís lo venía pidiendo desde hace ya tiempo, esto de la moratoria. Claro, no, sí, pero me refiero, es que primero lo de la moratoria, yo entiendo que tú tienes que hacer una regulación de qué condiciones tiene que tener un piso turístico en Alicante. Pero es que eso no tendríamos que haber hecho una moratoria. Eso tendrían que tenerlo claro ya y haberlo aprobado ese reglamento, que como han hecho en una gran cantidad de municipios. Es decir, oiga, no se puede edificar, no se puede hacer un piso turístico en estas condiciones, sin una planta baja o no una planta baja, y eso lo podían tener ya. Lo que pasa, Fernando, que siempre ha habido personas que tienen un piso en Alicante y a lo mejor viven en Albacete o viven en otro lugar y lo alquilan de manera vacacional. Esto no... Porque a veces asociamos los pisos turísticos a jaleo, a follón, y no tiene por qué ser. Claro, es que el problema puede venir una familia, alojarse en el piso que tú tienes en Alicante, aunque vivas en Alcoy o vivas en otro sitio. Pero por eso precisamente podían regular, es decir, cuando hablamos de regular, es decir, yo puedo regular que yo puedo alquilar mi casa de la playa en julio y en agosto, un mes entero o 15 días, y eso es permitido. A lo mejor lo que no está permitido es semana a semana, y a lo mejor lo que no está regulado, no te permite es hacerlo por días, como en muchos casos, ¿no? Es decir, se podía definir un modelo. Lo que pasa es que no lo tienen. Y de la noche a la mañana han dicho, como no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer, no sabemos nada y hemos estado pensando en otras cosas durante tantos tiempos sin dar ruedas de prensa ni nada, pues resulta de que ahora por la noche a la mañana decimos, pues no hay pisos turísticos. Y para mí el problema que hay es que hay parte de la presión que hay por los pisos turísticos es por el tema no solamente de los problemas que genera la comunidad, sino porque la izquierda ha conseguido generar el run de que los pisos turísticos están incrementando los precios del alquiler y los precios de la vivienda. Es decir, es un run que el señor Barcala, que es de Compromís, Barcala de Compromís, lo ha comprado perfectamente y ahora dice, pues sí, vamos a seguir el modelo Compromís. Lo que tenía que saber el señor Barcala, que aquí en Alicante se ha votado fundamentalmente PP y Vox y no se ha votado Compromís, pero de alguna forma está siguiendo el programa, no el programa que tenía él, sino el programa que llevaba Compromís. Y después hay una cosa para mí importante. El señor Barcala, en vez de prohibir pisos turísticos por el tema del alquiler, lo que a lo mejor tendría que hacer es agilizar las licencias en su departamento de urbanismo, que no lo ha hecho, que parece aquello lentísimo, y 2, empezar a trabajar en construir vivienda pública. Creo que las últimas viviendas públicas fueron de la época de Sonia Castedo. Yo puedo entender que con el gobierno del PSOE
y de Podemos, que estaban más pensando en los ocupas que en las personas que quieren comprar una casa, pues no se hiciera. Pero Barcala lleva muchos años y creo que no ha gestionado ni un solo piso social de ningún tipo. Entonces, claro, el problema que hay es, por una parte, no hago nada y por otra parte, prohíbo alquiler turístico o vacacional. Pues no sé a qué se dedica el tiempo libre. Manuel Villar dice que esta medida lo que va es a facilitar el acceso a la vivienda de ¿Ves cómo las estamos? personas que andan buscando vivienda. Es verdad que le hemos preguntado y ha dicho, bueno, eso lo venís diciendo vosotros desde hace mucho tiempo, pero fíjate, a los periodistas claro, decía, es que pero así es, porque dice que si no se puede alquilar a los turistas, los propietarios de pisos lo van a poner en el mercado de alquiler. Pero eso lo sabe él, entonces si lo tiene tan claro, ¿por qué hacen una moratoria? Yo estoy con Fernando, aquí han comprado un discurso fundamentalmente de la izquierda. Claro. Lo ha comprado, o ha caído la trampa, o yo no sé si es que no lo entiendo. Es que es lo más cómodo, es decir, si no quiero trabajar, lo más cómodo es prohibir. Para empezar, hemos escuchado a las comunidades, porque cada comunidad de vecinos es un mundo. Quiero decir, a lo mejor en las comunidades de vecinos pues sí le conviene es que asociamos el turismo al jaleo, ¿eh? Yo insisto en que no tenemos por qué caer en esa trampa. Sí, pues sí, yo voy a Barcelona, a Madrid, a Bilbao o a Sebastopol y alquilo un piso, no tengo por qué montar jaleo. Si es una comunidad de vecinos, el turista que llega pues va a consumir en el bar de ese barrio, en el supermercado de abajo y demás. Es que yo no veo que se está demonizando demasiado al turismo, y eso es un discurso de la Agenda 2030 de la dictadura de la izquierda, que, como bien decía Ayuso el otro día en la Asamblea de Madrid, les encanta que venga gente, pero refugiados sin dinero y de los que cuesten dinero acoger. Ahora, que no venga un turista. Que si viene un turista de los que pagan, de los que generan riqueza, a por el turista vamos y a por el propietario de ese piso. Si tú tuvieras un piso que lo has estado dedicando a alquilárselo a viajeros y ahora te prohíben esto, ¿lo alquilarías a...? ¿Lo pondrías en el mercado para los jóvenes? Hay un problema, hay un problema que tenemos que ser conscientes. Hay una gran cantidad de pisos en alquiler que podrían ser alquilados, pisos vacíos, que no lo alquilan porque el propietario no tiene ninguna seguridad jurídica, porque el gobierno de izquierdas favorece más al que ocupa y no paga más que al propietario. De hecho, se está criminalizando a los propietarios. Es decir, se está criminalizando a un tío que ha comprado un piso y que te permite a ti disfrutarlo por semanas, sin ningún riesgo. Tú puedes alquilar una semana, un mes, etcétera. ¿Cuál es el problema? Y lo has dicho tú muy bien, Andrés. Al final se les ve el plumero a estos del PP. Se les ve el plumero de que así bajarán los... Lo del plumero no lo he dicho. No, digo yo. No, tú has dicho que... No, digo, te lo has comentado y yo he dicho, y se les ve el plumero. Se les ve el plumero porque al final dicen, y así bajarán los precios. Pero vamos a ver, que los pisos turísticos no es tanto, no es el porcentaje. Existe una gran demanda de pisos en Alicante. Mucha gente quiere vivir en Alicante. ¿Qué es lo que tendría que hacer el señor Barcala y el señor Villar y todo su equipo? Pues ponerse las pilas y hablar con las empresas promotoras y constructoras y poner a disposición algunos suelos dotacionales que no están ocupados ni se van a ocupar. Ponerse las pilas, mover el departamento de urbanismo, que aquello es, creo que tardan más de un año a veces en dar licencias. Puede ser un elefante. Pues habéis dicho que le ha copiado la medida a la izquierda, ¿no? A Compromiso has dicho tú. Trini Amorós, del Partido Socialista, casi acusa de plagio al Partido Popular por este asunto. Bienvenidos, señores del Partido Popular. Bienvenidos al modelo turístico del Partido Socialista. En el pleno de marzo, en el pleno de julio, pedimos que se hicieran informes sobre la cantidad de apartamentos turísticos que se podían absorber en los barrios. Votaron que no. PP, Vox, Compromís, Izquierda Unida. Todos votaron que no. Y hoy el señor Barcala hizo ya, en verano licitó y en diciembre tienen que estar esos informes. En el mes de julio pedimos que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana y se suspendieran licencias de apartamentos turísticos o, mejor dicho, como se dice, viviendas de uso turístico en bloques de viviendas residenciales, y volvieron a votar que no. Hay gente que dice que el señor Barcala le ha pasado el vídeo del otro día del Congreso del PSOE con todos cantando la Internacional y se lo enseña a sus concejales para que se lo aprendan por si las moscas. Yo después de... Bueno, a lo mejor está acercando posturas porque quiere aprobar los presupuestos y necesita socios. Escúchame, si al final, para aprobar los presupuestos, tiene que hacer la política de Compromís y del PSOE, pues que nos lo digan y otra vez que la gente sepa qué es lo que tiene que votar. ¿Y a quién tiene que votar? Claro. No, bueno, una cosa es acercar postura y otra es asumir programas electorales adversos. Yo le diría a Trini Amorós que
que está muy nerviosa, ¿no? que si está contenta con la decisión, ese tono crispado, esa crispación de Trini, bueno, todos conocemos a Trini, a lo mejor es que está nerviosa por la agenda judicial que tiene su partido en Madrid, pero me sorprende que cuando tendría que estar contenta, ¿no? Porque han copiado un modelo suyo, está... Bueno, realmente está un poco enfadada porque acusa al equipo de gobierno de falta de transparencia, de que no les aportan documentación, de que esos estudios de la cátedra de la UBA o aquel estudio de la fachada del ayuntamiento todavía no les ha llegado a la oposición, ni siquiera a los medios de comunicación, ¿eh? Pero nosotros también, ya sabéis que nos quejamos también aquí de la falta de feedback que hay entre los concejales y el alcalde y los medios de comunicación. Yo, sin poner pegas a nadie, ya se sabe que muchos informes que se hacen de ese tipo van encaminados a un resultado definitivo. Es decir, claro, cuando encargas el informe, ya sabes para dónde quieres. Porque yo he visto gente que me dice, no, yo hago informes defendiendo los centros comerciales y defendiendo el comercio tradicional con la misma ilusión. Depende de quién me lo encargue. Y el problema que tiene el Partido Popular, yo no creo que sea transparencia, de que no informa las cosas. Es que no sabe hoy qué es lo que va a hacer mañana, ¿no? Entonces están así, pues se han levantado hoy y han dicho, pues vamos a cancelar los pisos turísticos y tal. ¿Cuánto tiempo? 3 años o 2 años, 2 años y tal, ¿no? Entonces, y esa es la sensación que le queda a uno, porque yo he visto aquí, creo que también en 12TV, aquí o en la televisión, pues defendería a la concejala de turismo diciendo que qué problema hay que en Alicante no había ningún problema con Ana Poquet lo dijo en esos términos, ¿eh? Pues digo, yo te he visto a ti con Ana Poquet comentando el tema que no había ningún problema. Ahora hay un problema, ojo, y no es un problema, no, es un problema que les ha generado tener que cancelar durante 2 años las licencias. Pues ojo, porque con la agenda, esos aplazamientos de 2 años que se aplicará a partir de enero, se les mete la agenda electoral prácticamente ahí, con decisiones con una patata caliente. No, pero es que importante. el problema es que se creen que eso va a bajar los precios del alquiler, ¿no? Es decir, los precios del alquiler se bajan construyendo es la inacción, es de no tengo ni idea. Bueno, también es verdad, y por no frivolizar, es verdad que repensar las cosas y para pensar necesita no 2 años está para mal. eso, Andrés, teniendo todos los informes. Ver un poco cómo está el asunto. Nos ha dado el dato, Manuel Villar, que han puesto 100 sanciones de pisos turísticos ilegales. Habréis visto la proliferación de bajos comerciales y garajes que se han reconvertido en viviendas, y algunos de ellos son pisos turísticos. Esto también es verdad que hay que observarlo desde la distancia, y sobre todo ahora con la dana que ha habido en Valencia, pensar que cuidado, que si estos bajos turísticos serían el primer destino del agua, en caso de que hubiese una gran riada, como antes nos lo ha comentado Jorge Olcina. Más asuntos. Relevo en el gobierno de la Generalitat Valenciana. La primera consellera que ha venido a Alicante ha sido Marian Cano, porque ya es verdad que es de la provincia de Alicante, y le preguntábamos por el relevo, ¿cómo ha sido? El relevo que me ha realizado Nuria, la verdad que ha sido un relevo fácil. Hemos colaborado antes desde lo profesional y en ese sentido pues ella me traspasó temas. Era una consejería que estaba haciendo ya, tenía mucha actividad, estaba el equipo, voy a seguir trabajando con el equipo que había en la consellería porque el trabajo está ahí y se demuestra, y vamos a trabajar en paralelo con un foco puesto en la recuperación, que para nosotros es clave, y por otro lado con los planes de reindustrialización que se presentaron en septiembre y que debemos también seguir trabajando en plan de industria, trabajando en turismo, trabajando en todas las áreas para recuperar la actividad. Análisis, valoración de Marian Cano, no sé si la conocéis más o menos. Tiene un recorrido que conoce el sector. Yo ya lo comenté en este programa, a mí me sabe muy mal por Nuria Montes, creo que estaba haciendo una labor importante en el turismo fundamentalmente, y a mí me hubiese encantado, y también lo comenté y lo defiendo, es que la Comunidad Valenciana necesitaría una consejería dedicada íntegramente al turismo, que es una de nuestras fuentes de ingresos, o más importante, y la señora Nuria Ya se habló en los 8 años del Botánico, claro, también. Es que lo que quiero decir es que a mí me hubiese encantado que Nuria Montes hubiese seguido llevando esa parte de turismo, porque yo creo, y al final yo me quedo con la sensación de que una señora que estaba haciendo bien su trabajo, de los pocos consejeros que estaba haciendo bien su trabajo, ha sido cesada por unas declaraciones desagradables o mal hechas, que están mal hechas, por las cuales pido disculpas, mientras la ministra de Defensa ha hecho unas peores
y ahí sigue en el puesto. No, es que no eran declaraciones, es que era increpar a las víctimas de la Dana con una actitud absolutamente intransigente, claro. Por supuesto hay que desear la mejor de las suertes a Marian Cano y bueno, pues esperemos que de alguna forma mantenga el nivel de lo que ha hecho Nuria Montes. Yo estoy con Fernando creo que aquí lo hablamos antes de que fuese cesada, que Nuria Montes lo estaba haciendo muy bien, independientemente del carácter personal que tiene ella, que al parecer es un carácter fuerte, y eso es lo que la llevó a la perdición ese día. Pero es que es lo mismo, un mal momento. Es el buenismo que estamos, bueno, pues es una situación tan tensa como para los familiares como para alguien, como para un político en este caso. Pues bueno, pues la relegas de tus responsabilidades en industria y en innovación y la dejo de secretaria autonómica de turismo o de consejera de turismo. Pero esto se debe a que la oposición genera mucha presión. No, la oposición no, lo genera la cadena SER, el grupo Prisa y la Esas Sexta, manifestaciones que ha habido en Valencia, en Alicante, Mazón, dimisión. Hay una cosa que para mí es muy importante de cómo se ha vendido la batalla, ¿no? Es decir, en el CECOPI ese famoso de la gestión de la Dana, hubo gente que estaba allí, gente que se conectó online, gente que llegó tarde, gente que no estuvo, ¿no? Todos lo hicieron fatal. Yo creo que todos se cometieron errores, como se ha demostrado. Exceso de confianza, probablemente. Unos por otros, etcétera, todos. Pero mientras el PP está asumiendo las penas y está diciendo y empezando a cesar a sus consellers, en el Partido Socialista Obrero Español han cogido la delegada del gobierno, que estaba allí también, que tenía mando en plaza, que podía haber llamado a la UME, ahí está, mira, ahí la tenemos, a la izquierda de Sánchez. ¿Cómo no? Y ahora la ha nombrado, le ha dado un cargo... Y Arcadia España también, que está ahí. Le ha dado un cargo en la ejecutiva del PSOE como premio de nadie sabe por qué. Esto es por rearmar la ejecutiva del PSOE para contraatacar a Carlos Mazón. Quiero decir, ahí están ahora Diana Morán, pues se habla Pilar Bernabé, Arcadia España, Alejandro Soler. Pilar Bernabé, en teoría, están hablando ya de que puede ser la futura candidata a la alcaldía de Valencia. O, en el caso de que Diana Morán siga sin arrancar, porque sigue sin arrancar, bueno, pues podría ser el discurso que dio el otro día. Sí, pero sin éxito. Tenemos un mal presidente. Claro que y un mal presidente en España, claro. Tenemos un mal presidente de España. Y el problema que hay, yo creo que el Partido Popular tiene que empezar a decir, que lo ha gestionado muy mal comunicativamente, tiene que empezar a decir, hemos cometido errores, pero no hemos sido los únicos nosotros. Ha habido unas personas. Y hay que señalar que esta señora, Pilar Bernabé, insisto, nadie sabe qué es lo que ha hecho para que digan que ha sido la heroína de la Dana. Yo creo que el nombramiento de Pilar Bernabé en la ejecutiva responde a la huida hacia adelante del sanchismo, que hace un congreso extraordinario que se supone que era para cambiar cosas, mantiene a todo el mundo igual. Y es una exaltación al líder, ¿no? Ha sido un poco aquello, exaltación al líder y rodearme de imputados y de perseguidos o investigados por la justicia. En el caso de Pilar Bernabé va a estar prontamente investigada porque ya se han presentado las correspondientes denuncias, aunque no tienen mucho recorrido. ¿Sobre la Dana? Sobre la Dana, sí. Y aunque no tiene mucho recorrido judicial, para altos cargos, ya veremos, como dice Fernando, qué es lo que estaba haciendo ella, qué comunicación real tenía con la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable primero de este desastre, porque, por ejemplo, en Paiporta no cayó ni una gota. Y, o sea, fue todo avenido, ¿no? Fue todo, sí, la riada. Le hemos cambiado el nombre ya los periodistas, ya no es la Dana, es la riada. Que es una riada. Lo que provocó todo esto. Porque abrieron las compuertas. Y Alejandro Soler, que también toma posiciones. Sí, pues Alejandro Soler siempre está ahí, ¿eh? Sí, siempre está ahí. La verdad que Alejandro Soler pasan los tiempos y siempre está en la foto, ¿eh? Bueno, ya le han pagado esa terrible comisión de Hacienda que tuvo que presidir, ¿no? Cuando no le afectaban los cambios en las medidas que imponía el impuesto a la banca y demás, que estuvieron más de casi 24 horas en el Congreso. Bueno, yo creo que a Alejandro también le han premiado de que se apartó y dejó paso a Diana Morán en la alternativa, en la presidencia del Partido Socialista del País Valencià, que creo que tiene en el Congreso en breve también. Marian Cano dijo esto sobre las manifestaciones. Ya que vino, los periodistas le preguntamos, oiga, una valoración. Es verdad que la poníamos en un compromiso porque era su primera comparecencia ante los medios alicantinos. Fernando, en un compromiso, casi. Bueno, se valoran desde el respeto, pero yo entiendo que desde el Consejo ya el presidente hizo una comparecencia en Corts explicando detalladamente todo lo acontecido y desde el Consejo en pleno estamos dedicados y ocupados en ayudar a las personas, a las empresas a recuperar la actividad, ¿no? Estamos trabajando en firme para superar el mayor reto del autogobierno de
de la Comunidad Valenciana, de toda la historia del autogobierno de la Comunidad Valenciana. Estamos trabajando en firme para dar celeridad y soluciones palpables. Tiene un gran reto, Marian Cano, ¿eh? Tiene un reto muy potente por delante porque tiene que reconstruir, recuperar los polígonos industriales, poner en marcha las empresas, invitar e incentivar a que las empresas vuelvan otra vez, porque esto le dará ganas a más de uno de cerrar la persiana ya para siempre. Hay que generar confianza, yo creo que hay que generar confianza en de que vamos a levantarnos y es lo que todavía no acabamos de ver. El Partido Popular lo vemos un poquitín como alma en pena circulando. Ahora por falta ahí. una política proteccionista tipo Estados Unidos, es decir, cerrar aquí, vamos a consumo de proximidad, vamos a incentivar. Yo creo que eso como norma está mal, pero sí que extenderlo como una campaña publicitaria, apoya a los productos valencianos, pero no como una norma o una ley que... No se puede restringir, no se puede prohibir que compremos fuera de la Comunidad Valenciana. Pero se puede establecer aranceles... La Comunidad Valenciana no. No, pero digo a nivel... Sí, pero se pueden dar los suficientes ayudas para que por lo menos las empresas... Lo que es importante es que las empresas continúen. Y es que además no son las empresas. 128.000 vehículos, le preguntábamos a Marian Cano, 128.000 vehículos van a hacer falta, muchos de ellos, a ver si se pueden fabricar en la Comunidad Valenciana. Hay una cosa que hay que denunciar clarísimamente, es que se están repartiendo ayuda de 5.000 euros para vehículos a motor, o sea, combustión, y 10.000 eléctricos, pero el que tenga un coche de más de 3 años recibe 0. El coche es un bien que te dura más de 3 años. Habrá que revisar un poquillo eso. La Cámara de Comercio de Alicante ha transformado su Noche de la Economía Alicantina y la pasa a llamar Noche de la Solidaridad Alicantina, que será el día 17 de diciembre. Básicamente se trata de recoger productos. La Navidad ya saben que es alicantina, juguetes, uva, turrón, todos aquellos elementos para poderlos enviar a la zona afectada desde la provincia de Alicante y organizar, si es posible, una gran cabalgata de Reyes en todos esos lugares. Estaremos muy pendientes. Fernando Llopis, muchas gracias por estar con nosotros. David Lozano, muchas gracias. Nada, a vosotros. Buenas noches. Y a ustedes también. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.